Nos encontramos conectados con el periodista Eloy Marchán, uno de los directivos del portal El Foco, que se ha caracterizado por hacer algunas denuncias muy importantes en los últimos tiempos. ¿Cómo estamos, Eloy? Muy buenas tardes. Aldo, Aldo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos a ti y a toda tu audiencia. Bueno, lo primero que queríamos era preguntarte un poco acerca de esta situación que venimos viviendo en medio de la pandemia, un poco el papel que la prensa ha cumplido y que viene cumpliendo en los últimos tiempos, no solo en cuanto a la situación política, sino al propio manejo de la pandemia. ¿Qué nos puedes decir acerca Bueno, del papel que viene cumpliendo no solo la prensa, sino los periodistas en particular? claro, claro. Lo que yo creo es que la prensa peruana vive una pandemia permanente, una pandemia de falta de moral, una pandemia de crisis económica, y eso estamos viendo evidentemente de cuál la prensa no está cumpliendo su rol. Su rol debe de ser de fiscalizar al poder, de tratar de ser una especie de contrapoder, de contar historias para que los ciudadanos puedan tomar buenas decisiones, y los primeros meses de pandemia con la gestión del señor Martín Vizcarra hemos visto que la prensa ha cumplido un rol básicamente hasta de aliado del gobierno, cuando justamente su trabajo no es eso. Vemos cómo periodistas se quedaban callados cuando el presidente impuso este sistema de sorteo de preguntas y evitaba las repreguntas, y en el cual podías tener un intercambio con el presidente y con las autoridades, y sencillamente la prensa guardó silencio. Entonces se convirtieron en una suerte de relacionistas públicas del gobierno, y ahora que sabemos quién es el señor Martín Vizcarra, también se está cayendo esos defensores del señor Vizcarra, y muchos de ellos periodistas muy reconocidos y con bastante influencia. Pero qué es lo que ha pasado? Un poco, a ver si nos puedes ayudar a entender. Como en la frase de Zabalita, ¿en qué momento se jodió la prensa peruana? Si es que alguna vez Ujú. hubo una prensa crítica al poder del turno, ¿no? De eso se trataba, justamente. Ahora lo que vemos son periodistas que aplauden todo tipo de gestión, se trate de cualquier gobierno, o simplemente actúan como mesa de partes o como prensa oficial. Entonces, ¿en qué Ujú. momento se jodió la prensa? Yo creo que, o sea, sí hubo buena prensa, o sea, creo que hay buena prensa actualmente, pero creo que el punto de quiebre de la prensa fue cuando empezó a vivir o a depender más de la publicidad estatal y privada, y a depender menos de sus lectores, porque el periodismo cuando nace de una manera para velar por la independencia, y la mejor forma de defender tu independencia es tu independencia económica, y por lo tanto, si sostienes tu modelo de negocio en base a los lectores, sencillamente vas a tener independencia económica. Pero si tu modelo de negocio, como sucede con algunos canales de televisión, algunos medios periódicos, algunos diarios y algunas radios, su modelo de negocio está amparado por ejemplo, en la publicidad privada, y en algunos, en su mayoría, en la publicidad estatal. Por eso vemos que hay medios en el cual prefieren no tocar al gobierno de turno para sencillamente no tocar a su patrocinador principal. O sea, es sencillamente golpear a tu patrocinador principal significaría el quiebre del negocio, y eso es lo que está pasando con algunos periodistas. Por ejemplo, en El Foco revelamos hace algunos días el tema del escandaloso fallo del caso Telefónica, y o sea, hemos sido de los pocos medios que hemos hablado claro y directo diciendo que ese fallo es escandaloso, ese fallo es una condonación de deuda, pero sencillamente hay periódicos, hay medios, hay canales de televisión que se hicieron los locos con ese tema, y sencillamente se convirtieron en defensores de Telefónica. ¿Por qué? Porque Telefónica es el gran anunciante, o uno de los mayores grandes anunciantes de los canales de televisión. Sí, sí tuve oportunidad de leer la nota que hiciste y creo yo que ha sido el único medio que ha destacado la nota. Casi nadie le ha prestado atención porque hay cierta prensa de oposición, pero tampoco no nos termina de convencer porque esa prensa de oposición también tiene ciertos puntos de vista ideológicos en relación con el empresariado y a veces hay ciertas cosas que también se pasan por agua tibia. Entonces, nosotros estábamos tratando de construir algo más independiente justamente aquí desde este portal. Y te lo decíamos porque, recordando un poco este libro emblemático de Noam Chomsky, Guardianes de la Libertad, él dice que hoy en día los medios de comunicación funcionan como sistemas de propaganda que transmiten códigos de conducta,
símbolos y una serie de referentes en los que de alguna manera ya se ha perdido todo tipo de objetividad y lo que se hace es orientar la información hacia determinados intereses e intereses económicos muy poderosos. ¿Tú estás de acuerdo Mm. con este punto de vista? Sí, claro, claro. Recordemos que en un momento la prensa empezó, o los diarios eran diarios de partidos políticos, así empezó la gran prensa. Y, o sea, eran diarios o prensa activista, prensa partidaria era el término que usaba. Entonces, de ahí eso, yo creo que giró para bien, para tratar de ser una prensa independiente y que vive de sus lectores, porque al final el periodismo es un servicio público. Entonces, pero de allí otra vez volvió a girar, pero giró para defender intereses económicos, defender a los grandes patrones, defender al gran empresariado, y eso es lo que estamos viendo. Ahora hay muchos periodistas que se han volteado a Vizcarra, son críticos de la gestión de Vizcarra, pero que en su momento no son, ¿no? Entonces, yo creo que también esta volatilidad de este periodismo hace mucho daño. O sea, un día, si el gobierno pone publicidad, o señor Martín Vizcarra está en el gobierno, yo soy afín al gobierno, defiendo los intereses del gobierno, y ahora que el señor está en su caso, me vuelvo opositor, ¿no? Este oportunismo periodístico también hace muy mal, muy mal. Te pongo ejemplos clarísimos. El papel de la señora Rosa María Palacio, o yo no sé si llamarla periodista, pero se ha convertido en sencillamente defensora de intereses de no sé qué tipo, ¿no? No sé qué es lo que lo motiva. Un día ataca a los críticos de Vizcarra, otro día ella se vuelve crítica de Vizcarra, ¿no? O sea, esta volatilidad de las opiniones cuando sencillamente el papel del periodista es mantenerse alejado del poder y tratar de ser desde un inicio ser el contrapoder, en ningún Muchos de momento estos, ser. Eloy, muchos de estos opinantes de los que me habla, no solamente la señora Palacio, el señor Álvaro Robles, Marcos Cifuentes, nos damos con la sorpresa de que también son eventualmente consultores estatales de los gobiernos de turno. O sea, y que en cierta forma esa dependencia de la que tú nos hablas no solo es patrimonio, parece ser de los periodistas. Hace unos programas de prensa hablábamos con Guillermo Nubes, que ustedes también han entrevistado en el Foco, y él nos decía que eso también estaba pasando con la intelectualidad y la academia peruana, que hay mucha dependencia económica y que eso hace que se genere un sesgo en cuanto a sus opiniones o incluso a sus investigaciones. Entonces tenemos a gente que no hace periodismo, sino que hace básicamente propaganda disfrazada de periodismo. ¿Eso es así? Bueno, lo que estamos viendo con la prensa y que también se ve en la academia es parte de una crisis generalizada. La democracia peruana está en un proceso de ebullición, un proceso en el cual en vez de hacerse más fuerte, más nutrida, está pasando a ser más debilucha, más escuálida y sencillamente esto lo que da cabida son para autoritarismos, para caudillismos, para personas sin planteamiento. Entonces, como bien dice Levitsky en su libro y también Ruximan en su libro Así mueren las democracias, sencillamente lo que estamos es camino al fin del modelo democrático. Entonces, que no nos sorprenda que en cualquier momento empiece a aparecer un personaje tipo Donald Trump, un personaje como Jair Bolsonaro. Bueno, en el Perú hay varios personajes muy parecidos como el señor López Aliaga y sencillamente sucede, o el señor Antauro, que son distintas, pero más o menos tienen características, o sea, son de posiciones distintas, pero vienen del mismo gen autoritario, caudillista, poco democrático y sencillamente no nos quejemos. Es esta polarización exacerbada y gran parte por este periodismo que apoya esos bandos de trinchera, ¿no? Que sencillamente lo que hacen es en algunas cosas interpretar, como el tema de la academia, hacer interpretaciones estiradas de la Constitución para sencillamente justificar algunos golpes de Estado o en todo caso algunos cierres de Congreso. Y a ver, tú con tu experiencia, ¿qué nos podrías decir acerca del tema de la influencia de los medios de comunicación? Porque se habla mucho de manipulación, pero algún otro sector relativiza este tema y de la capacidad que tienen periodistas o opinantes para influir realmente en la conducta de los ciudadanos. ¿Tú crees que algo de esto sucedió para que se generara las movilizaciones de noviembre que derrocaron a Merino? Bueno, el tema de las municiones de noviembre, abiertamente yo he apoyado esas porque lo que estábamos viendo era un gobierno autoritario en camino. El nombramiento del señor Flores Arauz lo que trataba de demostrar era que
que esas personas que supuestamente estaban poco democráticas y que ya estaban alejadas del poder, estaban tratando de volver al poder, ¿no? Lo del señor Flores Aroa era sencillamente una contrarreforma. Y el ejemplo más claro es cuando el señor lo ponen a él y era una persona que apoyaba a las universidades que se les había denegado. Empieza a ser la ministra de Justicia que nombró el señor Merino, empieza a impedir de que el procurador presente una demanda ante el TC. Hubo presiones desde el Palacio de Gobierno para que el Canal 7 no transmita las marchas. Entonces, lo que estaba era una contrarreforma y sencillamente un gobierno autoritario y poco democrático en camino. Por eso yo creo que las marchas de Es noviembre fueron... correcto, yo comparto algunos de tus puntos de vista. Y también, claro, porque acá se trata de que cuando uno critica un lado, creen que tú estás con el otro. Y cuando criticas al otro, creen que o sea, uno no puede tener una postura más neutral. ¿No es cierto? No, yo no estoy defendiendo tampoco. Pero me parece que como un poco que la situación. ¿Tú crees que los jóvenes que marcharon o la ciudadanía lo tenía así de claro? En realidad. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero como sucede en el Perú, estas ebulliciones democráticas, estas brisas libertarias, suelen pasar muy rápido, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró la marcha? Porque al final el señor Sagasti terminó siendo un gobierno muy parecido a que quizás hubiese hecho el señor Merino, ¿no? Pero yo saludo que la ciudadanía, en cierto modo, salió a defender su democracia, salió a defender el Perú, salió a defender a las instituciones, pero claro, duró muy poco porque ahora el señor Sagasti es un gobierno abiertamente neoliberal, ¿no? Yo sé que este término no le gusta a los liberales o libertarios, pero es un gobierno abiertamente de derecha, que le importa muy poco la ciudadanía, que tiene muy poco de socialdemócrata y que sencillamente lo que aplica es el sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, a mí me entusiasmó la marcha de noviembre, las apoyé abiertamente, dejé mi overol de periodista y salí a marchar, pero claro, pero a veces como todo pasa como suele pasar en el Perú, esas brisas democráticas duran muy poco. Bueno, ahora, refiriéndonos a un tema que creo que tú conoces muy bien, porque me parece que estuviste haciendo un posgrado en el extranjero, el populismo no es patrimonio de un sector ideológico, ¿no? El populismo no es patrimonio de la izquierda. Hemos visto ahora, recientemente, sobre todo en Europa y aquí en Estados Unidos, la aparición de populismo de derecha. En cierta forma, el fujimorismo lo es, ¿no? Pero eh, el populismo tiene connotaciones exclusivamente negativas o peyorativas, según tú. No hay algunas bondades, algunos esfuerzos de relación con el pueblo, con la población. Por ejemplo, yo hace poco no he leído todavía ese texto, pero me pareció muy interesante un trabajo de Chantal Mouffe que se llama Populismo de Izquierda, donde ella reivindica no solamente a la izquierda, sino al concepto del populismo. Uh Entonces, -huh, ¿qué uh no? -huh. El populismo la teoría populista, porque ya se está hablando de teoría populista luego del lanzamiento del libro de Ernesto Laclau. O sea, antes, a ver, yo justo mi tesis sobre el populismo, estoy que me, estoy que regreso, estoy tratando de hacer una cronología del populismo, no solo en el Perú, sino tratando de enfocarlo en Latinoamérica. El populismo es parte del ADN latinoamericano. O sea, Perón fue populista, Billingur tuvo cosas de populista, el mismo Aya de la Torre tuvo cosas de populista, pero sencillamente, y de ahí, durante la década del 40 al 80 más o menos, el populismo terminó siendo como un adjetivo para hablar de manera despectiva del rival, ¿no? Tú eres populista, y entonces empezaron a hacer los grandes partidos socialdemócratas de izquierda, abiertamente liberales, ¿no? Abiertamente de derecha también, empezaron a usarlo para descalificar al oponente político, pero sencillamente con Laclau este término populismo empezó a tener una cierta reivindicación, porque ya no se hablaba de un simple adjetivo, sino se hablaba de una teoría detrás, una teoría con una composición de demandas de los ciudadanos. O sea, y además el ADN peruano y latinoamericano está construido de demandas. O sea, somos sociedades en las cuales somos carentes de instituciones, somos carentes de programas sociales, somos carentes de recursos económicos. Entonces, el populismo es una especie de, o sea, hay un término que se suele usar que se llama cataclesis, pero yo no lo usaría tanto, pero Laclau habla que en su momento estas demandas suelen convertirse en significante vacío, en lo cual puede ser llenado tanto por la derecha como por la izquierda, ¿no? Fujimori es un populista de derecha,
abiertamente. Hay modelos de izquierda, como por ejemplo en su momento lo fue Hugo Chávez, en su momento lo fue Cristina Fernández. El señor Lescano tiene mucho de populista de izquierda, pero por otro lado tiene mucho de conservadurismo, ¿no? Entonces, por eso yo siempre al señor Lescano lo trato de llamar como un Frankenstein. Verónica Mendoza, aunque no lo reconozca, tiene mucho de populista de izquierda. El señor López Aliaga tiene mucho de populista de derecha. Vizcarra tiene mucho de populista de derecha. Forsyth es un populista de derecha. Lo que pasa es que para entender el Es una populismo ha cosa sido una... curiosa, ¿no? Por ejemplo, cuando me hablan de Forsyth o del Partido Morado, a uno tiene la impresión de que estas personas están muy ligadas a gente de izquierda o de izquierda moderada, y luego resulta que sus ideas se sintonizan más hacia la derecha, hay toda una mazamorra ahí, una cosa ahí, que uno no tiene claridad con eso. Claro, o sea, el populismo tiene mucho de oportunista, porque al final es tratar de captar estas demandas para tratar de hacer un plan de gobierno o tratar de hacer una propuesta política. Pero una cosa es, estoy seguro que George Forsyth no ha leído a Laclau, no ha leído a Chantal Mouffe, que es la esposa de Laclau, y que ella lo que trata de hacer con esta corriente del populismo de Íñigo Errejón, el populismo de Pablo Iglesias, es tratar de jalar el populismo a la izquierda, ¿no? Que esa es la propuesta de Chantal Mouffe en su libro, ¿no? Pero mientras tanto, Laclau no habla de un populismo de izquierda. Él lo que habla es de el populismo, o mejor dicho, las demandas como un significante vacío que puede ser llenado por gente de izquierda como por gente de derecha para tener réditos políticos, ¿no? Pero en el caso de Forsyth es totalmente distinto porque Forsyth no creo que haya leído, no creo que haya leído a Chantal Mouffe, no creo que haya leído a Laclau, pero sencillamente lo que él hace es oportunismo puro y duro, ¿no? Oportunismo puro y duro y soltar cada barrabasada que lo que termina haciendo es develar las carencias intelectuales y de capacidad política que tiene ese señor, ¿no? Bueno, para ir terminando, Eloy, el panorama parece ser muy sombrío para el país, tú ya lo has dicho, el país no tiene instituciones y aunque Vizcarra no tiene su situación, como yo ya lo he mencionado, ha contribuido a dinamitar aún más esa precariedad institucional. Y por otro lado, tampoco existen partidos. O sea, yo sostenía unas conversaciones hace unos programas con Ángel Delgado y él increíblemente me manifestaba que la ley de partidos había servido más bien para destruir a los partidos. Y esta situación no se va a resolver en estas elecciones y no parece que las reglas de juego vayan a cambiar. Con la oferta electoral de la que tú me estás hablando, parece que crece enormemente el número de votos de blanco y viciado y la gente que no va a asistir a votar. ¿No es cierto? Ese es un poco el panorama que se avecina. ¿Tú ves alguna salida, alguna posibilidad? Por ahora no hay salida, no hay salida a la vista. ¿Por qué? Porque, o sea, lo sabemos hace más de 100 años. Weber hablaba en su gran discurso que dio este libro de la política como profesión, que la única salida de que la política sea decente y que tenga propuestas es vía partidos políticos, vía políticos profesionales, pero sencillamente no veo. El señor George Forsyth no tiene ni un plan de gobierno, el señor Lescano es un Frankenstein andante, tiene, como lo dije, mucho de conservador, por un lado en lo social, pero tiene mucho de libertario en lo económico, ¿no? La mayoría han Eh, sido candidatos únicos, ¿no? Como Verónica Mendoza, como el mismo González, son sido candidatos únicos de su organización. claro, claro. La señora Verónica Mendoza es una suerte también de caudillista de la izquierda y además no tiene un buen equipo técnico, no tiene sus planteamientos, parece que todavía están un poco se han quedado antes del muro de Berlín. El señor Hernando de Soto se ha quedado en los 90 con su discurso de lo formal e informal. El señor López Aliaga no sé si postula para la presidencia o postula para ser monaguillo, y así sucesivamente. Entonces, lo que estamos viendo es un escenario donde no hay ni un partido político. El señor que lidera las encuestas, George Forsyth, es literalmente una combi o un chino, ¿no? Que ha recolectado fujimoristas, ha recolectado conservadores, ha recolectado de todo un poco, gente oportunista que se ha subido a su combi, y ese es el señor que está liderando las encuestas. El segundo lugar, a ver, para más o menos analizar uno por uno, el señor Lescano. El señor Lescano es una persona que está compitiendo contra su propio partido, que no es legítimo dentro de su propio partido. ¿Alguien conoce al vicepresidente, o al primer candidato a vicepresidente o segundo vicepresidente Lescano? Son sencillamente unas personas desconocidas en la política, no sabemos a qué se dedica.
vayamos al tercer lugar. La señora Verónica Mendoza le falta muchos cuadros. Yo creo que tiene muy buenas intenciones, pero tiene un discurso todavía muy atrasado. Tiene gente que todavía cree que el muro de Berlín no ha caído y sencillamente no todo es discurso, sino también necesita un plan para sostener o para hacer viable este plan social o de ayuda económica que ella está planteando, ¿no? No solamente se vive de lo social, también se vive de lo empresarial, ¿no? Vayamos bajando, bueno, Keiko Fujimori, yo lo he dicho, soy abiertamente antifujimorista porque gran responsable de este descalabro partidario y político que lo tenemos es Alberto Fujimori. Él destruyó los sindicatos, él destruyó los partidos políticos, él creó este tipo de cultura chicha, él vendió las empresas públicas que teníamos, que algunas eran eficientes, otras no eran eficientes, pero sencillamente hacer lo que hizo él en rematarlas. No tenemos ni siquiera una aerolínea de bandera. O sea, a mí me parece escandaloso que no tengamos eso. Bolivia hace 2, 3 días ha mandado su avión hacia China para que le traiga 3 millones de vacunas a su país. En cambio acá no teníamos ni un avión. El avión máximo que teníamos con autonomía era de 6 horas, que era el avión presidencial. Y para llegar a China tenía que hacer entre 6 a 7 escalas, según lo que dijo el jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, gran parte de esa desinstitucionalización es Alberto Fujimori, y de ahí sale mi antifujimorismo, que es algo, una de las pocas cosas que le digo abiertamente, ¿no? Entonces, yo creo que la salida para el Perú debería ser, como lo dijo César Gillibrand, es una salida socialdemócrata, un híbrido entre un Estado fuerte, pero también creyente en un libre mercado que sea regulado, que no hayan estas clínicas o estos bancos que cobran intereses millonarios, en el cual te pagan 0.19% por tus ahorros, pero sencillamente cuando tú le pides una tarjeta de crédito te cobran tasas de 45%, en algunos casos 120%, ¿no? Entonces, la salida para el Perú es un partido socialdemócrata, gente que cree en la socialdemocracia, pero no hay nada de los candidatos que encabezan la... Esa opción por el momento no ha quedado descartada. Estamos en los extremos, en general, ¿no? Bien, Eloy, ha sido un gusto conversar contigo. Seguro, de hecho, no va a ser la primera vez que conversemos. Esperamos volvernos a encontrar a lo largo de esta campaña electoral tan atípica. Muchas gracias por tus declaraciones. Gracias, Aldo. Saludos a la distancia y saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias. Si tienes una noticia que compartir, si tienes una producción que quieras mostrar o si tienes algún comentario, escríbenos al WhatsApp 967-786-080 y sé parte de Barrio TV. Lo que nos cuentes, cuenta. Hazte reportero de Barrio TV, el canal digital que estabas esperando.